¿Cómo pasó China de ser un país de campesinos pobres a una absoluta potencia mundial? ¿Cómo se recuperó del desastre total que dejó el comunismo puro? ¿Cuál fue el costo que su gente ha tenido que pagar? Te lo explico en 10 minutos. Primero, un poco de historia. Hasta los años 1900, China había sido un imperio gobernado por dinastías, familias de antiguos linajes cuyos conflictos internos harían parecer a Game of Thrones un juego de niños de kinder. Traiciones entre familias, conspiraciones, más traiciones y las guerras del opio con los ingleses habían debilitado la figura del emperador. De ser un poderoso imperio, acabaron cediendo a los ingleses Hong Kong y se volvieron casi un títere de los europeos. Así que comencemos desde aquí, desde la caída del último emperador. Puyi, quien tenía apenas 3 años, fue designado emperador en 1908, y como era de esperarse de un párvulo en edad preescolar, todo el poder cayó en su tutora y exemperatriz Longyu, quien al verse rodeada por rebeliones y un país quebrado, no tuvo más opción que proclamar: hasta aquí llegaron las dinastías, yo me largo. Esto pasa en 1912, cuando los revolucionarios que querían hacer de China una república ganan la rebelión con Sun Yat-sen como cabeza principal. La gente de China estaba cansada, hambrienta, escuchaban de cómo países lejanos tenían amplias vías férreas que transportaban productos para comerciar y enriquecerse, y en China, bueno, apenas tenían un par de trenes e iban a la guerra con espadas y cañones mientras los invasores los masacraban con armamento superior. Estaban en el completo atraso. Es por eso que Sun Yat-sen tenía mucho apoyo popular y se volvió el padre de la China moderna. Fundó el Kuomintang, que sería el Partido Nacional Popular y que sentaba el camino hacia la democracia. Y justo cuando todo empezaba a pintar bien, surgieron rebeliones de los antiguos mandos que deseaban reponer al emperador. Y es que China es enorme y es difícil de gobernarla. Con sus más de 9.5 millones de kilómetros cuadrados, es casi tan grande como todos los países de Europa juntos, y estaba fragmentada en provincias que no se unificarían hasta 20 años más tarde. Con la Primera Guerra Mundial toda la crisis empeoró, se dieron terrenos a Japón, pero el nacimiento de algo nuevo y novedoso llamado comunismo parecía prometer mucho. Para 1925 Sun Yat-sen muere y el poder del Kuomintang pasa a manos de un militar llamado Chiang Kai-shek, quien se volvería un auténtico anticomunista, pues ya percibía que Rusia, su vecino del norte, tenía intenciones de expandir los ideales marxistas y leninistas a la joven República China. El Kuomintang y el Partido Comunista no se llevaban para nada, pues ambos querían hacerse del poder, pero tuvieron que aliarse temporalmente durante la Segunda Guerra Mundial para enfrentar nuevamente a un viejo enemigo: Japón. Para 1945, Japón se rinde tras recibir 2 bombas atómicas. Los chinos celebran, pero saben que el panorama ha cambiado. El ejército rojo soviético había apoyado a China durante la guerra y el comunismo había cobrado fuerza. Mao Zedong se había vuelto el líder del Partido Comunista Chino y estaba dispuesto a hacer lo necesario para eliminar del mapa al Kuomintang. Quiero que recuerdes este nombre, Mao Zedong, porque aunque dirigió a China en sus primeros pasos a la modernidad, también es considerado como el mayor genocida de la historia, definitivamente una figura imborrable de la historia mundial. En 1949, después de una guerra civil, Mao Zedong expulsa a todos los miembros del Kuomintang y estos huyen a la isla de Formosa, o llamada Taiwán, lugar de donde vienen los chips que hacen posible que juegues los mejores juegos a 140 frames por segundo, pero la historia de Taiwán es para otro video. En fin, Mao funda la República Popular de China en ese año y empieza la época dorada del comunismo en China. Dorada entre comillas porque fue bastante miserable. Acá viene lo bueno. Mao era un hombre carismático y muy radical, empecinado en hacer de China una gran potencia. Ese mismo año tiene su primera reunión con Stalin, a quien le copiaría algunos métodos de gobierno. Recordemos que en ese momento el mundo estaba dividido en 2 grandes bloques: los capitalistas, con Estados Unidos y media Europa a la cabeza, y del otro lado la Unión Soviética, que sería el primer aliado de Mao. En 1950 estalla la guerra de las 2 Coreas, la del norte y la del sur, y la naciente República Comunista apoya con millones de soldados chinos al régimen norcoreano. Se estima que más de 1 millón de soldados chinos perdieron la vida en el primer conflicto de esta nueva China reunificada. Y tras esta breve guerra, ahora sí, entraría en acción todo el poder autoritario del Partido Comunista. Se inició una agresiva reforma agraria en la que los dueños particulares de la tierra serían despojados de estas para dárselas a los campesinos. Esta transición de la propiedad privada a la propiedad colectiva no sería pacífica. Miles y miles de terratenientes serían asesinados incluso por sus propios trabajadores, alentados por Mao, quien prometía que después del reparto agrario vendría un periodo de amplia prosperidad.
A la par, en toda China se reprimían de forma violenta a todos los opositores del nuevo régimen. En este periodo, miles de intelectuales y científicos que cuestionaban el comunismo fueron perseguidos y asesinados, de forma que el país empezaba a quedarse sin personas claves para el avance a largo plazo. En esta época dan inicio los famosos planes quinquenales, con los que serían préstamos enormes a la Unión Soviética y se impulsaría el desarrollo de la industria pesada como la del acero. Con esos planes, si bien hubo ciertos avances en la producción agrícola y la economía en el corto plazo, sus resultados a mediano plazo eran nada alentadores. Pero Mao era un hombre ambicioso, determinó que le hacía falta velocidad al avance industrial e implementó la política del gran salto para remediar las debilidades que el modelo soviético tenía. El Estado, con el fin de cumplir con metas irreales, explotaba de forma ominosa a los obreros. El acero y demás productos eran de mala calidad, pues la mano de obra estaba poco calificada. En resumen, producían enormes cantidades de productos que nadie quería comprar. Con el impulso a la industria, millones de campesinos emigraron a las fábricas y el campo fue descuidado, lo cual ocasionó una grave escasez de alimento. Entre 1958 y 1962 se estima que murieron más de 30 millones de personas por hambre, enfermedades o represión. A esto se le conoce como la Gran Hambruna. Hacia 1960, tras el fracaso evidente del Gran Salto, Mao empezó a ser cuestionado y apartado temporalmente de su puesto como jefe de Estado. Sin embargo, siguió siendo líder del Partido Comunista por ser un símbolo de revolución. Para estas fechas, China empezaba a romper relaciones con la Unión Soviética, pues las deudas con el gigante ruso se habían hecho impagables y los soviéticos empezaban a retirar su apoyo. Para el año 66, Mao da inicio desde su puesto como líder del Partido Comunista a la famosa Revolución Cultural, una intensa política de propaganda que giraba en torno a su persona. El culto a Mao Zedong era absoluto. Su imagen se veía en todas partes, en las escuelas adoctrinaba a los niños para percibirlo casi como un dios. Grupos de jóvenes radicales conocidos como los Guardias Rojos destruían todo lo relacionado al anticomunismo o a la antigua cultura imperial china. Ídolos y templos fueron saqueados, miles de intelectuales fusilados y el caos reinaba en las ciudades. Los Guardias Rojos habían adquirido tanto poder que incluso Mao tuvo que llegar a reprimirlos usando el ejército. Y en medio del caos político, Mao regresaba al poder, pero con los años el Partido Comunista se había fragmentado internamente, dando lugar a una lucha por implantar al sucesor. Tras varios intentos de alejarlo o imponerlo nuevamente como líder, muere en 1976, y con él casi 30 años de comunismo puro. Tras un breve gobierno de Hua Guofeng, asciende al poder Deng Xiaoping y la historia de China empieza a cambiar. Pero para todo esto, ¿qué lugar ocupaba China en el mundo? Recordemos que China y la Unión Soviética rompieron relaciones en los 60s, con lo que esta quedó aislada por completo del mundo. Sin embargo, en los años 70, tras fabricar sus primeras bombas nucleares, los demás países empezaron a tomar en serio al gigante asiático. Para ese entonces, la República Popular de China no podía participar en la ONU como país. En su lugar iba Taiwán, que se hacía a sí mismo llamar la República de China. Era considerada la República de China, de hecho. ¿Te acuerdas del Kuomintang que huyó a Taiwán después de la guerra? Bueno, para los 70s la ONU decidió que no podía haber dos Chinas y solo se tomarían en cuenta la China continental, porque tenían poder nuclear sobre todo. China reanudó relaciones con Francia, Reino Unido, Alemania e incluso Japón en los años 70 y por fin se veía una pequeña luz que daría inicio al levantamiento de China como una potencia. Deng Xiaoping se apresuró a desmantelar la revolución cultural de Mao, pero a pesar de que el gobierno nuevo cambiaría rápidamente, no podían dejar atrás los rasgos comunistas que serían muy favorecedores para preservar el enorme poder del Estado. Las reformas de Deng permitieron que el sistema de libre mercado por fin fuera posible entre el campesinado. Si bien el Estado chino era el dueño de la tierra, los campesinos por primera vez podían vender sus excedentes a los precios que ellos escogieran. Por primera vez en 30 años existían pequeñas libertades para el comercio. En cuanto a la industria, Deng decidió hacer a un lado la industria pesada y apostó por el desarrollo tecnológico. En 1979, Shenzhen fue la primera ciudad de China que se abrió a la inversión extranjera, y para finales de los años 80 ya era una gran metrópoli. Shenzhen fue la primera de varias zonas económicas especiales, políticas que hicieron que toda la costa este se volviera la cuna del avance tecnológico e industrial chino. A pesar de la mayor apertura al exterior, Deng Xiaoping seguía perpetuando el autoritarismo del pasado. En 1989 ordenó la represión violenta de protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen. En estas fechas también se dio el encarcelamiento de exdirigentes del partido que se oponían al nuevo plan de crecimiento y modernidad.
Con los años se restablecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la Unión Soviética, que al disolverse en el 91 dejaría a China como la única potencia comunista socialista del mundo. Y también está Norcorea, pero ellos no cuentan como potencia. Para el inicio de los años 2000, China ya era prácticamente la fábrica del mundo. La inversión extranjera provocó el crecimiento exponencial de la economía. Millones de chinos salieron de la pobreza extrema. En desarrollo tecnológico empezó a opacar a grandes gigantes como Japón y Estados Unidos, e incluso se iniciaron planes de un programa espacial chino, que para 2021 terminaría llevando el primer rover chino hasta Marte y a la construcción de la primera estación espacial china. Pero como todo, el crecimiento había tenido su costo. Hoy China crece con un modelo económico capitalista, pero el gobierno es comunista socialista. Hoy China tiene una clase media que crece y se fortalece, pero no existe la democracia ni la libertad de expresión. Las empresas chinas dominan el mundo, pero el internet está controlado totalmente por el Estado. Los ciudadanos solo pueden saber la versión de su historia que el gobierno les permite saber. Hoy China es el perfecto ejemplo de que el comunismo ortodoxo no funciona ni nunca funcionará. Pero con unas pinceladas de capitalismo y un gobierno experto en planes a largo plazo, puedes aspirar a dominar el mundo, y ese es el problema. El capitalismo está lejísimo de ser perfecto, pero al menos existe cierto grado de libertad. En China la gente vive mejor que nunca, pero a expensas de un gobierno que tiene el control total de todo lo que oyen, miran y hablan. Pero esto es tema para otro video. Si te gustó, dale like y suscríbete para ver los siguientes videos sobre economía, historia y geopolítica. Gracias por vernos.